Mis padres convencieron a mi esposo de que merecía algo mejor y todos me abandonaron cuando no pude darles nietos. 3 años después se quedaron en shock al verme con una bebé, yo mujer de 30 años. Recientemente me crucé con mis padres y con mi ex esposo Scott, de 33 años, y sinceramente no sé cómo sentirme respecto a ese encuentro. Para dar un poco de contexto, mis padres y yo no hemos tenido contacto durante casi 3 años, y lo mismo ocurre con mi ex esposo. Nos divorciamos hace 3 años y desde entonces no hemos vuelto a hablar. De hecho, he hecho todo lo posible para asegurarme de no volver a verlos nunca más, porque prácticamente destruyeron mi vida y mi salud mental cuando todavía formaban parte de ella, hasta el punto de hacerme sentir que ni siquiera merecía existir. Después del divorcio me mudé a los suburbios e intenté construir una vida separada, lejos de todos y de todo lo que estuviera vinculado a mi pasado. Así que volver a encontrármelos recientemente fue un shock enorme y terminé diciéndoles ciertas cosas de las que no estoy segura de que hayan sido la mejor decisión para mí. Mis padres siempre quisieron un hijo varón, y no es que me trataran mal mientras crecía, pero para mí siempre fue muy evidente que me habrían tratado de manera diferente si hubiera sido un chico. Mi madre incluso lo mencionó en varias ocasiones y yo hice todo lo posible por ser el hijo que nunca tuvieron, pero nunca fue suficiente. Después de graduarme de la universidad y empezar a vivir por mi cuenta, aún así intenté mantener contacto con mis padres porque, pasara lo que pasara, seguían siendo mi familia y la única que tenía, ya que no era particularmente cercana a mis abuelos ni tenía tíos o tías que estuvieran realmente para mí. Así que acepté mi destino, por más que me empujaran a un lado, seguían siendo mi única familia, y aunque no parecieran muy interesados en mantener el contacto conmigo, yo seguía intentándolo. Luego, cuando tenía alrededor de 23 años, empecé a salir con Scott. Nos conocimos en un concierto y hubo una chispa instantánea, así que después de salir durante 6 meses se lo presenté a mis padres y fue entonces cuando ellos empezaron a esforzarse mucho más por mantenerse en contacto conmigo. Me llamaban con más frecuencia, me preguntaban por mi relación y, básicamente, mostraban mucho más interés en mi vida. Noté ese cambio, pero como era algo positivo, no le di demasiada importancia y simplemente lo acepté. Cuanto más tiempo salía con Scott, más involucrados estaban mis padres en mi vida, hasta el punto de que sentí que éramos una gran familia feliz. Yo estaba muy contenta porque eso era todo lo que siempre había querido, así que no lo cuestioné, aunque probablemente debería haberlo hecho. Después de poco más de 2 años de relación nos comprometimos y nos casamos tras haber estado juntos 3 años. Después de la boda, todo fue bastante bien durante un tiempo y yo estaba disfrutando mi vida como recién casada, pero 6 meses después de casarnos, mis padres empezaron a insinuar que querían un nieto. Yo tenía apenas 26 años y no estaba realmente preparada. Quería esperar un par de años más antes de intentar tener un bebé, pero por su insistencia hablé con Scott y él estaba totalmente entusiasmado con la idea de formar una familia. Debido a su entusiasmo, decidimos empezar a intentarlo poco después de casarnos. Lo intentamos durante bastante tiempo, pero incluso después de varios meses no habíamos logrado concebir. Empezamos a sospechar que algo no estaba bien y decidimos hacernos pruebas, y lamentablemente resultó que yo era infértil. Fue un golpe enorme para los dos, pero más que para nosotros, fueron mis padres quienes se sintieron decepcionados, y ni siquiera se molestaron en ocultarlo. El día que se lo anunciamos a ambas familias, mi padre literalmente se levantó y se fue en lugar de consolarme. Decidimos dejar de intentarlo por un tiempo y Scott y yo hablamos sobre otras opciones como la FIV, pero eso costaría mucho dinero y el éxito en el primer intento ni siquiera estaba garantizado. Así que tuvimos que poner nuestros planes de formar una familia en pausa hasta ganar más dinero y poder permitirnos varios intentos. Nosotros estábamos conformes con eso, aunque tristes, pero mis padres estaban extremadamente descontentos. Dejaron de visitarnos, dejaron de hablarme y por más que intenté explicarles que esto no era exactamente mi culpa, no estaban dispuestos a escucharlo. Después de que pasaran unas semanas, me sentí tan decepcionada por su comportamiento que los llamé y les dije todo lo que pensaba. Les dije que me estaban tratando con demasiada crueldad, solo porque no podía darles un nieto en ese momento y que eso me hacía dudar de si siquiera serían capaces de ser buenos abuelos cuando realmente pudiera tener un hijo. Les dije que me habían tratado mal toda mi vida, solo porque no era un hombre y que siempre había visto lo diferente que trataban a mi esposo. Durante mucho tiempo intenté ignorar todo eso y mantener nuestra relación, pero ya no estaba interesada en seguir en contacto con ellos y apreciaría que se mantuvieran alejados de mí para siempre. Fue muy difícil para mí hacerlo porque durante mucho tiempo solo quise su aprobación, pero finalmente me di cuenta de que era casi imposible. En lugar de sentirse arrepentidos, redoblaron su postura y dijeron que estaban perfectamente bien con no volver a hablar conmigo, porque de todos modos yo era inútil como mujer al no poder tener hijos y no querían saber nada de mí. Dolió escucharlos decir eso, pero al menos supe exactamente en qué lugar estaba para ellos. Después de esa llamada, ya no volví a hablar con mis padres y la relación se terminó ahí. Cuando le conté a Scott sobre esa llamada, al principio fue muy empático, pero después de unos días empecé a notar que incluso su comportamiento hacia mí estaba cambiando.
Al principio lo ignoré porque ya estaba pasando por un momento mentalmente muy duro y no quería admitir que quizá incluso mi esposo iba a abandonarme, así que fingí que nada pasaba y que todo estaba bien. Sin embargo, en cuestión de meses se convirtió en una persona completamente diferente y empezó a ser muy frío conmigo todo el tiempo. Intenté con todas mis fuerzas salvar nuestra relación, poniendo todo el esfuerzo posible, pero no sirvió de nada, porque 3 meses después apareció en casa con los papeles del divorcio y me dijo que había terminado conmigo. No puedo decir que estuviera sorprendida, pero aún así intenté razonar con él y le dije que siempre podríamos intentar tener un bebé más adelante, pero él me dijo que había muchas cosas de las que quería irse y no quería entrar en detalles. Quería que todo terminara lo antes posible porque era difícil para ambos. El divorcio tardó casi 7 meses en finalizarse y esos fueron los meses más duros de mi vida hasta ahora. Me quedé completamente sola y estaba totalmente destrozada. Para empeorar las cosas, un par de semanas después de que Scott me dijera que quería el divorcio y se mudara, me enteré por algunos familiares de que al parecer, Scott estaba viviendo con mis padres. Sabía que hablar con ellos para pedir ayuda no tenía sentido, así que decidí hablar con mis suegros. Fue una conversación muy incómoda, pero me dijeron que mis padres aparentemente habían estado en contacto con Scott durante los últimos meses y que, según ellos, lo habían estado manipulando para que me dejara, lo que explicaría por qué Scott decidió irse, aunque mis suegros no pensaban que fuera una buena idea. De hecho, él había discutido con ellos y ya no les hablaba. No sé exactamente qué le dijeron mis padres a Scott, pero recuerdo que mis suegros me dijeron que Scott había insinuado que mis propios padres le habían dicho que él merecía algo mejor. Así que todavía no sé con certeza qué fue lo que le dijeron, pero supongo que estaban desesperados por tener un hijo varón de cualquier manera posible, y como yo ya no hablaba con ellos, tampoco podían esperar un nieto de mi parte, así que decidieron adoptar a Scott y convencerlo de que me dejara. Quedé completamente rota después del divorcio y me tomó varios meses volver a ponerme de pie, pero lo logré. Desde entonces no he mirado atrás, y he hecho todo lo posible por olvidar el pasado y seguir adelante. Después del divorcio me mudé de mi casa a los suburbios, conseguí un nuevo trabajo, cambié mi apariencia y bloqueé a mis padres y a Scott en redes sociales. También les dije a todos mis antiguos amigos y familiares que no quería volver a escuchar nada sobre ellos ni que tampoco quería que ellos supieran nada sobre mí. Todos respetaron eso y durante los últimos 3 años he estado en terapia y viviendo bastante bien. Lo único que me seguía molestando era la ausencia de un bebé, porque aunque ya no tenía esposo ni padres, seguía queriendo tener un hijo. Sentía que estaba lista para ser madre, así que el año pasado comencé tratamientos de FIV y quedé embarazada con la ayuda de un donante anónimo. Hace 4 meses di a luz a mi hija y la vida ha sido bastante buena desde que nació, soy muy feliz. Hace 4 días estaba paseando por la calle con ella cuando me crucé con mis padres y con Scott. Me quedé en shock al verlos en mi calle y al principio pensé que estaban ahí para verme, pero luego me di cuenta de que salían de una casa a un par de cuadras de la mía cuando me vieron. Literalmente me congelé, debería haber regresado a casa, pero no tuve fuerzas para moverme, así que se acercaron a saludarme y enseguida preguntaron por el bebé, porque según ellos yo era infértil. Les respondí con la verdad y para entonces, ya había procesado un poco lo que estaba pasando y comencé a caminar de regreso a casa. Pero Scott me detuvo y me dijo que estaba muy contento de haberse cruzado conmigo porque había estado pensando mucho en mí últimamente. Al parecer, habían venido a visitar a su tía, que recientemente se había mudado a este vecindario, y él pensaba que encontrarse conmigo era una señal del universo para arreglar las cosas conmigo y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Mis padres estaban ahí mismo y también insistieron en que los invitara a casa para hablar de todo lo que había pasado en mi vida, ya que claramente se habían perdido muchas cosas. Honestamente me horrorizó que siquiera dijeran algo así, y no podía creer que esperaran que los invitara después de todo lo que había pasado. Me había tomado 3 años completos superar todo eso y todavía sigo en terapia tratando de trabajar mis sentimientos. Así que tuve una especie de estallido y les dije que preferiría invitar a un grupo de animales salvajes sedientos de sangre a mi casa antes que a ellos, porque aún así serían mejores. Les dije que dejaran de fingir y que dejaran de actuar como si realmente les importara lo que pasaba conmigo, porque la única razón por la que querían hablar conmigo era porque ahora tenía un bebé. Mis padres querían hablar conmigo porque por fin iban a tener un nieto y Scott quería hablar conmigo porque, obviamente, no había logrado encontrar a nadie más y pensó que, como ya había podido quedar embarazada una vez, quedar embarazada de nuevo no sería un problema y podría simplemente volver a entrar caminando en mi vida. Fue asqueroso darme cuenta de que todo lo que veían en mí era una fuente de bebés y no una persona real con sentimientos reales. Todos me habían abandonado cuando más los necesitaba, cuando necesitaba apoyo emocional. Aunque esperaba ese comportamiento de mis padres, porque desde mi infancia habían dejado muy claro que preferían un hijo varón y que, en su opinión, el único valor de una mujer estaba definido por si podía ser madre o no, el verdadero golpe fue Scott. Él había pasado tantos años conmigo, incluso me había consolado, y aún así, por alguna razón retorcida, había seguido lo que mis padres decían y me dejó cuando estaba en mi punto más bajo.
No había olvidado ninguna de las cosas que me dijeron y simplemente se las devolví palabra por palabra. Así que, como yo era inútil como mujer y como Scott merecía algo mejor, tal vez deberían dejarme en paz ahora. Siempre he sido una persona muy callada y tímida, pero cuando me enfrentaron en la calle ese día, les grité con todas mis fuerzas. Fueron 3 años de enojo saliendo de golpe, así que fue bastante feo. Cuando terminé de gritarles, salí corriendo de regreso a mi casa y cerré la puerta lo más rápido que pude. Después de eso me sentí físicamente muy mal, así que decidí no ir a trabajar durante un par de días y quedarme en casa con mi bebé. Desde entonces el encuentro con mis padres y con Scott no ha dejado de repetirse en mi cabeza. Honestamente no sabía qué iba a hacer al respecto hasta anoche, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no conozco, pero ayer decidí responder. Era Scott y, detrás de él, podía escuchar a mis padres susurrando. Estoy bastante segura de que ni siquiera intentaban ser discretos, de hecho querían que supiera que estaban ahí. Traté de no dejar que eso me afectara demasiado y simplemente le dije que no volviera a llamarme, porque de lo contrario me vería obligada a tomar medidas legales y no quería hacerlo. Le dije que lo mismo aplicaba para mis padres, no quería absolutamente nada que ver con ellos. Contesté la llamada porque quería que supieran que había terminado con ellos. Ya había terminado hace 3 años y pensaba seguir así, pero Scott me pidió que lo escuchara y a pesar de mí misma, no pude colgar, así que lo dejé hablar. Me dijo que sabía que había cometido errores, al igual que mis padres, pero que todo venía de un lugar de decepción. Dijo que tanto mis padres como él habían estado muy ilusionados con la idea de formar una familia, tener un bebé en la familia y todo eso, y que enterarse de que yo era infértil y que ni siquiera estaba dispuesta a someterme a la FIV hasta que tuviéramos suficiente dinero había sido muy difícil de aceptar para ellos. Admitió que no habían manejado la situación de la mejor manera, pero que ahora realmente querían que les diera una segunda oportunidad para demostrar que merecían formar parte de mi vida. Después de unos segundos, le dije que no me creía ninguna de las tonterías que estaban tratando de venderme, que no les habría importado en absoluto si no me hubieran visto ese día con un bebé, y que ese era el fondo del asunto, la verdad pura y dura, y que estaba cansada de que intentaran fingir que no era así. Estaba a punto de colgar cuando mis padres intervinieron desde atrás y dijeron que ese era exactamente el tipo de comportamiento por el que me habían cortado. Según ellos, yo había sido muy egoísta cuando me enteré de que era infértil, porque en lugar de darles espacio a todos, les forzaba mi presencia y seguía intentando que me consolaran y me prestaran atención todo el tiempo, aun cuando ellos también estaban lidiando con la noticia, y que por eso todos habían terminado alejándose de mí, dejándome en la situación de no tener a nadie a mi lado. No seguí la conversación después de eso, simplemente colgué. Realmente sé que solo estaban intentando manipularme psicológicamente, pero no puedo evitar dudar de mí misma ahora. Así que por mi propia paz mental necesito preguntar si soy la mala por haber pedido apoyo y consuelo después de enterarme de que era infértil. Edición. Primero que nada, mucha gente preguntó por qué mis padres no intentaron tener otro bebé después de que yo naciera si querían tanto un hijo varón. Bueno, mi madre tuvo muchas complicaciones durante su primer embarazo y los médicos le sugirieron esperar un par de años antes de intentar tener otro hijo. Pero incluso cuando me tuvo, ella ya estaba en sus 30 y tantos, esperar unos años más significaba intentarlo cerca de los 40, lo que haría el embarazo aún más riesgoso. Así como yo luché mucho para concebir y finalmente descubrí que era infértil, mi madre también tuvo muchas dificultades para concebirme. La diferencia es que cuando ella pasó por eso, fue su suegra quien fue cruel con ella, mientras que en mi caso fue mi propia madre la que no pudo tener ni un mínimo de consideración conmigo. Esa fue la razón por la que no pudieron tener otro hijo y se quedaron solo conmigo, una hija. No sé exactamente qué tipo de relación tenía Scott con sus padres, pero por lo que pude observar, parecían llevarse bastante bien. No sé si lograron arreglar las cosas después de la última pelea que tuvieron, ya que no he mantenido contacto con ellos y obviamente tampoco he hablado con Scott al respecto. Scott es hijo único, definitivamente no tuvo competencia, y cada vez que visitaba a sus padres podía ver claramente que lo amaban y que había sido bien tratado desde su infancia. Así que no tengo idea de por qué se aferró a mis padres como lo hizo. Al menos con mis padres yo sabía que querían un hijo varón, y por eso empezaron a tratar a Scott de esa manera, pero con él no tengo idea de que salió mal en estos últimos 3 años. Yo solo había estado intentando olvidar todo esto, así que no lo había pensado ni cuestionado, pero ahora que ustedes lo mencionan siento que necesito hablar con mis suegros y llegar al fondo del asunto, aunque sea por curiosidad. Espero que esto aclare las dudas que tenían. Actualización 1. Decidí hablar con mis suegros para entender por qué exactamente Scott se estaba comportando así. Honestamente no se me ocurría ninguna razón lógica por la que tendría que visitar a su tía junto con mis padres, eso ya me parecía extraño. Yo ya sabía que esto no era mi culpa, que me habían abandonado cuando más los necesitaba porque son personas horribles y que solo estaban tratando de manipularme, pero necesitaba algo de tranquilidad mental. No quise molestar a mis amigos con esto porque es demasiado personal, por eso lo publiqué aquí.
Gracias de verdad a todos los que me tranquilizaron y me hicieron ver que no soy la mala en esta historia. Fue bastante incómodo contactarlos después de 3 años sin ningún tipo de comunicación, ya que la última vez que hablé con ellos fue cerca del momento del divorcio, pero por suerte se alegraron de saber de mí. Después de un poco de charla superficial, fui directo al punto y les pregunté por qué Scott estaba tan unido a mis padres y si seguían en contacto con él. Me dijeron que unos meses después de su última pelea habían logrado reconciliarse con Scott y que actualmente sí mantenían contacto con él, pero que también había seguido en contacto con mis padres. Me explicaron que Scott había sido amado de niño, así que no era que estuviera intentando reemplazar a sus padres con los míos, pero que mis padres habían sido bastante turbios desde el principio de nuestra relación. Incluso cuando aún estábamos saliendo, ellos intentaban ponerlo de su lado. Scott les decía a sus padres que mis padres a veces lo invitaban a cenar incluso cuando yo estaba ocupada y que pasaba tiempo con ellos a solas. Él pensaba que eso era algo de lo que presumir, porque creía que había impresionado a mis padres simplemente siendo él mismo, lo cual era en parte cierto, porque era un hombre y eso ya era suficiente para impresionarlos. Así que pasaron mucho tiempo juntos a solas sin que yo lo supiera, y él empezó a verlos como figuras parentales, aunque tuviera padres propios a quienes respetaba. Todo era bastante complicado y para colmo, mis padres lo colmaban constantemente de regalos carísimos y le escribían cheques todo el tiempo. Ese era el dinero que Scott había ofrecido usar para la FIV cuando aún estábamos juntos, pero yo pensaba que estaba fanfarroneando porque en ese momento no teníamos ese tipo de dinero y yo nunca quise que hiciera nada turbio por dinero. Él no quiso decirme que había recibido grandes cantidades de dinero de mis padres porque entonces tendría que haberme confesado el tipo de relación que tenía con ellos. Me negué a hacer la FIV porque no creía que él tuviera ese dinero y yo quería ahorrar, y eso fue justamente lo que mis padres usaron para manipularlo y ponerlo en mi contra, diciéndole que él merecía algo mejor, alguien que tuviera fe en él. Eventualmente en un par de meses lograron lavarle el cerebro y así fue como terminó dejándome. Mis suegros se disculparon conmigo por todo eso, pero también me explicaron que, aunque no estaban de acuerdo con el tipo de relación que Scott tenía con mis padres, él seguía siendo su único hijo y no podían simplemente cortarlo de sus vidas. No los culpo por eso, no me debían nada y fueron amables al decirme la verdad. Pero ahora que sé cuál es la verdad, no tengo ninguna razón para entretenerlos si intentan contactarme. Todos ellos son personas desagradables y no valen mi tiempo. Actualización 2. Finalmente decidí volver al trabajo después de haberme tomado casi 2 semanas libres. Por suerte todavía me quedan bastantes días de licencia por maternidad, ya que no tomé los 6 meses completos de una sola vez y la política de mi empresa es bastante flexible. En casa solo estaban mi hija y su niñera, una mujer en la que confío completamente. Tiene muchas referencias y además la conozco personalmente, es una persona realmente buena. A mitad de la jornada laboral recibí una llamada suya y de inmediato me dijo que había decidido llevarse a mi hija a su casa porque no estaba segura de que quedarse en la mía fuera seguro debido a mi exmarido. Acepté que se fuera con mi hija para que estuvieran a salvo y de inmediato llamé a la policía mientras conducía de regreso a casa. Ella ya me había informado que Scott había estado parado afuera durante varios minutos, gritando para que yo saliera, y que cuando se dio cuenta de que no estaba en casa empezó a patear la puerta intentando tirarla abajo. Estaba insultando a gritos y mi hija había comenzado a llorar, así que pensó rápido y me llamó para que yo avisara a la policía mientras ella salía por la puerta trasera y se iba caminando a su casa a través del portón del patio, ya que vivía a solo un par de minutos. De ese modo, mientras yo me ocupaba de mi exmarido y de la policía, al menos mi bebé estaría sana y salva. Sinceramente todo mi respeto para ella, porque su máxima prioridad fue la seguridad y el bienestar de mi hija, y así es como debe ser. Cuando llegué a casa, la policía ya había llegado y para mí era más que evidente que Scott había estado bebiendo. Era extraño porque apenas eran alrededor de las 12 del mediodía, y no era hora de estar borracho, pero ahí estaba. Decidí presentar cargos contra él porque me había enfurecido y quería que desapareciera de mi vida. Además, eso me daría una excusa para solicitar una orden de restricción, ya que claramente estaba perdiendo la cabeza. Se lo llevaron y unos minutos después mi niñera regresó con mi hija. Le di el resto del día libre porque yo iba a quedarme en casa con mi bebé. Supongo que tendré que tomarme algunos días más libres en el trabajo, pero no me quejo en absoluto, porque puedo pasarlos con mi persona favorita. Actualización 3. Pasado un par de semanas desde la última vez que publiqué aquí. He estado muy ocupada cuidando de mi bebé y también decidí asumir un nuevo proyecto, lo cual ha sido bastante emocionante. En cuanto a la situación con mis padres y con Scott, logré obtener la orden de restricción contra Scott, por suerte sin demasiadas complicaciones, ya que tenía grabaciones de seguridad del día en que vino borracho a mi casa y armó un escándalo al darse cuenta de que yo no estaba. Supongo que mis padres vieron la situación en la que él se encontraba y decidieron no molestarme más, así que se han mantenido alejados. Mis suegros, por su parte, me informaron que después de lo ocurrido decidieron dejar de mantener contacto con Scott.
Al parecer, le ha resultado muy difícil encontrar a otra mujer, aunque realmente quiere formar una familia, pero no puede hacerlo sin una pareja y además no le gusta la idea de adoptar. Tal vez eso explique por qué actuó de esa manera aquel día, pero eso no significa que tenga que perdonarlo, especialmente después de todo lo que me ha hecho pasar, y eso incluye también a mis padres. Eso no significa que ellos se hayan callado. Siguen hablando mal de mí con mis familiares, lo cual es bastante triste porque simplemente no les está funcionando. Todos saben que ellos fueron quienes me hicieron el mayor daño posible y ahora están intentando fingir que son las víctimas, y así no funcionan las cosas. Han tenido que aprenderlo por las malas. Me alegra saber que nunca podrán tener ningún tipo de contacto con su nieta, no voy a permitirlo. Mi hija y yo vamos a llevar una vida maravillosa juntas, sin que nadie nos moleste, y estoy completamente segura de que voy a ser una madre muchísimo mejor que la que yo tuve como ejemplo.